días, mis queridos hermanos y hermanas. Les damos la bienvenida y les deseamos que el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga en este día. Le quiero pedir al Señor que nos ilumine para poder compartir la palabra del día de hoy, las lecturas que la iglesia nos propone. Hoy es 21 de septiembre, es día de San Mateo, es fiesta en la iglesia. Y la iglesia nos propone cambiar un poquito el discurso de San Pablo a los Corintios, y vamos entonces a la carta a los Efesios en el capítulo número 4. Ahí le van a aparecer los versículos que la iglesia nos propone, y por supuesto vamos a regresar al Evangelio de San Mateo, donde se relata precisamente el llamado de San Mateo a esta vida, a este apostolado al que el Señor lo llamó. Le pido al Espíritu Santo que nos ilumine nuestra mente, nuestros corazones, y que nos abra nuestro entendimiento. Se lo pido que abra nuestro corazón, como abrió el corazón de María Santísima, la humilde, la sencilla, la obediente, la que captaba toda palabra de Dios, y dice la Escritura que la guardaba en su corazón para hacer la vida. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mire, San Pablo bien claro en el Evangelio, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, les habla y les exhorta a la comunidad de los Efesios de Éfeso, y dice, los exhorto, dice, a que vivan de acuerdo a la vocación a que han sido llamados. Mire qué interesantísimo lo que utiliza San Pablo, lo que les revela, lo que nos está revelando a nosotros. Vivir de acuerdo a nuestro llamado, a nuestra vocación. Y dice, esfuércense por vivir en paz, por vivir unidos, por vivir en la unidad de la iglesia, obviamente, en la unidad del pensamiento, de la corriente, en la unidad del Evangelio. Dice, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios Padre, Padre de todos, que está sobre todos, que está entre todos, que está en todos. Mire, mi querido hermano, qué importantísimo es esto. Qué importantísimo entender y conocer y captar que todos estamos llamados. Todos. Todos no quiere decir solo en la iglesia, solo que usted se levante y mire la asamblea. Todos quiere decir su vecino, el de enfrente, su cuñado. Todos estamos llamados. Estamos llamados. Y dice, cada uno de nosotros recibió un propio don en la medida que Cristo Jesús quiso distribuirlos. ¿Para qué? Dice otra versión, para desempeñar bien la tarea a la que Él nos ha llamado, para construir el cuerpo de Cristo. Cada uno ha recibido la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesús. ¿Para qué? Para llegar a una meta, y la meta es la plenitud de la estatura de Cristo, para ser la versión. Es importantísima aquí porque la palabra que utiliza en griego, ahaio, significa para ser santos. Aquí se pone para ser fieles, para ser para, no sé, lo diluye un poquito, pero la verdadera, el sentido que San Pablo decía es para que todos seamos santos. Santos para alcanzar la madurez y la plenitud de Cristo Jesús. Habla otra palabra en griego también que me llamó mucho la atención y que la busqué en la versión, porque dice, esta llamada es para trabajar en la klesis, con K, klesis. La klesis era la gracia que hemos recibido, dice, de Cristo, la hemos recibido a través de la klesis. La klesis es la llamada. Y por eso eclesis, que le decían también, no eclesía, eclesis le decían también traducida del griego al vocablo normal de nosotros, al español, significa la asamblea de los llamados, es decir, a la iglesia misma, a la que pertenecemos, a la que pertenece usted, a la que pertenezco yo, la iglesia católica.
Y mire, mi querido hermano, es preciosísima esa lectura. Va a estar escrita ahí, por favor, léanla, repásenla, revísenla. Y sobre todo, comparémosla como está nuestro trabajo dentro de la iglesia, nuestra aportación a la iglesia, nuestra aportación al llamado al que Cristo Jesús mismo nos ha llamado. Mismo, a través de la iglesia, por supuesto, con orden, a través de la jerarquía, a través de la parroquia, a través de la estructura de la que está hecha y formada en nuestra iglesia católica. Y vamos entonces a ver el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 9. Es bien fácil, capítulo 9, 9. Dice que es la llamada de San Mateo. Se recuerda cuando Jesús, Mateo, el pecador, Mateo, el cobrador de impuestos, que significa, cobrador de impuestos significa que era un pagano, era un tipo pecador, un tipo marginado de la ley, a pesar de ser judío, Mateo, hijo de Leví, pero estaba descartado dentro de la estructura, dentro de la participación, inclusive dentro de la sinagoga, de los actos, de las fiestas judías, de las fiestas litúrgicas, de todo. Es más, había una ley, un mandato más bien dentro del pueblo judío en el que se autorizaba que al publicano, al gentil, usted podía en la calle fácilmente señalarlo con el dedo. Por ejemplo, estaba hablando a su hijo, estaba educando a su familia, estaba hablando con otro hombre, y usted podía fácilmente decir, ese que va allí es publicano, ese que va allá, el que cruzó allá, el que subió esas gradas. Usted lo podía señalar porque era un hombre pecador, era un hombre apartado de la gracia, era un hombre, estaba excomulgado, como le repito, de los ritos, de las liturgias, de todo el pueblo judío. Pues a ese hombre, sentado en el banco de los cobradores, dice, vio Jesús ahí a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación, es decir, un hombre vendido al gobierno y al pueblo romano, trabajaba para los romanos, y le dijo, Señor, sígueme. Mire, un vocablo en arameo que se dice lej aharai, lej aharai. Este llamado es importante, sígueme. No es un sígueme, no es una orden, es una invitación. Y por eso hago yo el énfasis en este vocablo precioso, mi querido hermano. No es porque yo sepa muchos idiomas, yo lo busqué. Fíjese, mi querido hermano y hermana, que el vocablo ese lej aharai significa, en inglés lo podemos traducir como come, follow me. Y en español, por supuesto, está escrito ahí, sígueme, te invito a que me sigas, vete conmigo. Ese es el llamado. Y mire, él se levantó y le siguió de una vez, no lo pensó. ¿Por qué? Porque, y por eso es que después dice que Mateo estaba tan feliz del llamado. Y fíjese que otra cosa importantísima, Mateo en hebreo significa don de Dios. Eso significa la traducción del nombre Mateo. Mire qué importantísimo, qué belleza. Mire, si el Señor Jesús no se fija en este pecador, si el Señor no tiene misericordia de este hombre, no tendríamos este evangelio de San Mateo. Y entonces Mateo dice que le dice después, Mateo hizo la fiesta, fue llamado, se sintió perdonado, se sintió liberado, se sintió importante, después de ser señalado, después de ser seguido, después de servir a la opresión, se sintió. ¿Por qué? Porque miren, Jesús no es que desprecie a los justos cuando le llegan y le dicen, este se sienta con comilones, hace fiestas con borrachos, con ladrones, y él dice, son los enfermos los que necesitan un médico, no los sanos. Se refiere el Señor a Jesús, no es que desprecie a los justos, sino que sabe que los pecadores son los que tienen mayor necesidad de libertad y de sanación, a lo que Él vino, a lo que fue enviado según Isaías, cuando le vino el Espíritu Santo de Dios, a dar libertad a los oprimidos, a los opresores, a los que están bajo el yugo de alguna opresión. San Mateo fue liberado de su Dios, el dinero, para convertirse en siervo del Señor. Recibió la gracia que dice San Pablo. Revisémonos nosotros qué gracia hemos recibido para poner al servicio del cuerpo de Cristo, mi querido hermano. Que ese sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.